Buenas tardes, mi nombre es Camila Scott de León, soy del grupo de segundo B de la Facultad de Medicina Humana Campus 4 Tapachula, Chiapas, UNACH. Esta es la materia de Fisiología Humana 2 y voy a presentarles mi maqueta sobre el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Para ello, primero debo mencionar que este proceso es muy importante y es uno de los pasos en la respiración, ya que como sabemos la principal función es la entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono. Es importante recalcar que los gases se mueven de un punto a otro mediante el proceso de difusión, que va a depender de la diferencia de presión parcial de cierto gas desde un punto a otro, y en este caso hablamos del oxígeno y dióxido de carbono. Por lo tanto, este transporte de ambos gases en la sangre depende tanto de la difusión como del flujo de sangre. Con ello se comprende que el aire que inhalamos llega hasta los bronquiolos respiratorios, es decir, en los pulmones, atraviesa la membrana respiratoria, llega a los alvéolos, que es la unidad funcional y la zona donde se da el intercambio gaseoso. Ahí el oxígeno difunde desde los alvéolos hacia la sangre capilar pulmonar, porque la presión de oxígeno en los alvéolos equivale a 104 milímetros de mercurio, que es mayor que la presión que hay en la sangre capilar pulmonar, debido a que la presión de la sangre venosa que entra en el capilar pulmonar en su extremo arterial es de 40 milímetros de mercurio, porque se extrajo una gran cantidad de oxígeno cuando pasó por los tejidos periféricos. Pasando del capilar pulmonar hacia la sangre arterial, la sangre que sale de las venas pulmonares y llega a la aurícula izquierda va a estar oxigenada en un 98%, que equivale a 104 milímetros de mercurio, y el otro 2% no está oxigenado, que equivale a 40. Y este es el que proviene de venas bronquiales. Por lo tanto, ambas se van a mezclar y así la presión del oxígeno de la sangre que entra en el corazón izquierdo y es bombeada a la aorta disminuye en 95 milímetros de mercurio, y esta es la que se reparte a todo el cuerpo, incluyendo tejidos. A nivel tisular, una mayor presión de oxígeno en la sangre capilar que la del líquido intersticial, que equivale a 40, hace que el oxígeno difunda hacia las células y el dióxido de carbono se recoge hacia los capilares y después va hacia los alvéolos, pulmones, y así realiza el intercambio gaseoso nuevamente. En las células, el oxígeno permite hacer el proceso de respiración celular solo con al menos de 1 a 3 milímetros de mercurio. Después se metaboliza para formar dióxido de carbono. La presión del dióxido de carbono intracelular va a aumentar, lo que hace que difunda hacia los capilares tisulares. Después, la sangre fluye hacia los pulmones, en donde el dióxido de carbono difunde hacia los alvéolos y es expirado finalmente. Dentro del transporte de gases, en el caso del oxígeno, es importante mencionar el papel de la hemoglobina, quien es el principal amortiguador de la presión parcial de oxígeno tisular, cuyas 4 cadenas de hemoglobina se unen a 4 moléculas de oxígeno, y es así como el 97% del oxígeno que se transporta desde los pulmones a los tejidos está combinado con la hemoglobina de los eritrocitos, y el 3% restante se transporta en estado disuelto en el agua del plasma y de las células de la sangre. Cabe decir también que, debido a esto, por cada 100 mililitros de sangre se transportan 15 gramos de hemoglobina que se unen a 20,1 mililitros de oxígeno con saturación al 100%. Pero, si estamos hablando de la sangre arterial sistémica, que está saturada al 97%, se transportan solamente 19,4 mililitros. Y si hablamos del extremo venoso con sangre desoxigenada, saturada al 75%, se transportan 14,4 mililitros. A partir de estas cantidades, se deduce que solo se necesitan y se transportan 5 mililitros de oxígeno de los pulmones a los tejidos. La unión del oxígeno a la hemoglobina depende de factores tales como la concentración de iones hidrógeno, dióxido de carbono, temperatura sanguínea,
un compuesto fosfato metabólico importante que es el bisfosfato, glicerato y también del pH. Ahora, en el transporte del dióxido de carbono en la sangre, se pueden transportar mayores cantidades que el oxígeno. Esto a su vez porque difunde hasta 20 veces más. En condiciones de reposo normales, se transportan 4 mililitros de dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones, en cada 100 mililitros de sangre. Asimismo, como el oxígeno se transporta con hemoglobina, también existen formas químicas en que se transporta el dióxido de carbono al pasar de las células a los capilares tisulares. Y son 3. El dióxido de carbono que se transporta en un 70% en forma de ion bicarbonato. Este es el medio de transporte más importante que se puede mencionar y que consiste en que el dióxido de carbono disuelto en la sangre reacciona con el agua para formar ácido carbónico, reacción que es acelerada por una enzima que se encuentra en el interior de los eritrocitos. Es la anhidrasa carbónica. Esto permite que cantidades muy grandes de dióxido de carbono reaccionen con el agua del eritrocito antes de que la sangre salga de los capilares tisulares. Luego, ese ácido carbónico se disocia en iones bicarbonato e hidrógeno, que se transportan en 2 iones en direcciones opuestas y a velocidades rápidas. El segundo medio de transporte es el que en el dióxido de carbono se transporta en un 23% combinado con hemoglobina. Reacciona con los radicales amino de esa molécula de hemoglobina para formar carbaminohemoglobina. Esta combinación permite que el dióxido de carbono se libere fácilmente hacia los alvéolos, en los que la presión del dióxido de carbono es menor que en los capilares pulmonares. La cantidad de dióxido de carbono que se puede transportar desde los tejidos periféricos hasta los pulmones mediante esta combinación de carbamino con la hemoglobina y con las proteínas plasmáticas es el 30% de la cantidad total que se transporta, es decir, 1,5 mililitros del dióxido de carbono por cada 100 mililitros de sangre. Y finalmente, el último medio es en el que el dióxido de carbono se transporta hasta los pulmones en un 7% en estado disuelto en plasma, en el cual solo se transportan aproximadamente 0,3 mililitros de dióxido de carbono en forma disuelta por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. Y es así como abarca todo el proceso de este transporte de oxígeno y dióxido de carbono, muy importante, este intercambio gaseoso que tenemos en cuenta en cada inspiración y expiración en el proceso de la respiración. Muchas gracias.